Gracias a Dios por su cuidado de cada día, de cada momento. Gracias a Dios que nos permite encontrarnos, en el caso de los hermanos que nos visitan en el día de hoy. Y gracias por todo lo que nos permite disfrutar en Cristo. De otra manera no tendría sentido, sería algo vano y pasajero, pero lo podemos disfrutar así, vivir así por nuestro Señor Jesucristo. El hecho de poder vernos cara a cara, de compartir el Evangelio entre nosotros, compartir a Cristo, de disfrutar de sus bondades, de su grandeza, de su maravilla, de su perdón, de su gracia, de su cuidado, de todo lo que provee para su pueblo. Así que pensando en esto, hermanos, vamos a continuar con el libro de Esther, que es lo que estamos estudiando. Recuerden el capítulo, el pasaje central se encuentra allí en Esther capítulo 10, el versículo 3. Lo vamos a leer y dice así. Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Así que considerando esto, recuerden que cada vez que el Señor nos permite ir a su palabra, podamos disfrutar y que podamos ver en ella la gloria de su Hijo Jesucristo en todo tiempo, y que a través de lo que hay en ella, de lo que vemos en ella, también el carácter de cada uno de sus hijos sea formado a imagen de Cristo, de poder ver cómo Cristo no se agradó a sí mismo, no buscó lo suyo, sino que vemos a un Mardoqueo por la fe, si poniendo los ojos en Cristo, siguiéndola o mirando por la fe aquel que había de venir. Fíjense que la conducta que se destaca de él es lo que se ve a la perfección en Cristo. Nadie más que Cristo a la perfección ha buscado el bien para su pueblo. Nadie más ha hablado bien para su linaje. Nadie más que Cristo ha procurado darse a sí mismo en rescate de todo su pueblo. Mardoqueo pasó, como así también, si el Señor nos permite, va a ser con cada uno de nosotros. Estamos de paso. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es el que ha logrado esa eterna redención, Él es el que nos ha comprado, nos ha pagado con su sangre, y Él es el que ha procurado el bien de todo su linaje. Y gracias a Dios que hoy estamos aquí en pie por sus méritos, por su justicia, por su verdad. No es nuestros méritos, no es nuestra fuerza lo que nos sostiene, no es la inteligencia que uno pueda llegar a esgrimir y decir, bueno, mi inteligencia me sostiene, mi sabiduría me trajo a Cristo, mi fuerza me mantiene acá en pie, el hecho de que sea precavido no me ha permitido caer. Nadie debe decir eso porque estaría gloriándose en sí mismo. Estaría jactándose de su propia fuerza, de su propia sabiduría, de que todo se sostiene por usted. Entonces, ¿para qué Cristo? Gracias a Dios por su Hijo, gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir. Vamos a orar al Señor. Antes leamos el pasaje de hoy, versículo 13 del capítulo 6, allí en Esther, dice, contó luego Amán a Esther, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Sere, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Vamos a orar al Señor en su gracia y podamos continuar con la reunión. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por tu promesa. Te damos gracias por tu fidelidad, porque no cambias, Señor, porque eres fiel, porque sostienes tu palabra y sostienes todas las cosas con el poder de ella, Señor. Gracias, Señor, porque aún sostienes a tu pueblo, lo has guardado, lo cuidas en todo tiempo. Aún, Señor, cuando quizás hermanos nuestros o quizás algunos de nosotros debamos, Señor, gustar la muerte, aún así tú sigues siendo el mismo y sigues guardando a tu pueblo, sigues siendo fiel, Señor. No cambias, Señor. Gracias por tu poder, por tu favor y permitirnos cada día ver las cosas como tú las ves. Aunque el pecado, Señor, muchas veces puede interferir y llevarnos a ver las cosas de modo borroso, pero ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros ojos con colirio, a limpiar nuestros ojos con tu palabra, a buscar socorro en Cristo, a poner los ojos en Él que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, Señor. Gracias por Él, Señor, y ayúdanos a disfrutar en esta mañana. Que tu palabra, Señor, nos amoneste, que tu palabra nos instruya,
Que tu palabra, Señor, redarguya nuestro ser. Que tu palabra, Señor, obre en corazones duros y que pueda quebrantarlos como ese martillo y ese fuego, Señor, sobre la roca. Señor, ayúdanos. Tu gracia sea con nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Recuerden que, o recordemos mejor dicho, que hemos estado hablando la última vez acerca de Dios como ese padre que se ocupa de sus hijos, ¿sí? A la perfección. Sin lugar a dudas, usted me va a decir, bueno, ¿en qué parte está eso en este pasaje de Esther que se menciona a Dios como padre? De hecho, ni se lo menciona. Bueno, recuerden que desde aquella característica o de aquel carácter de Amán, de cómo vemos que este hombre se conduce, bueno, es un reflejo de muchas veces por lo cual nosotros transitamos. Es un reflejo en varias oportunidades de lo que se ve en cada uno de nosotros, aun cuando decimos que somos hijos de Dios. Lo que hemos encontrado en Amán ha sacado a luz también la manera de conducirnos en varias oportunidades. Y eso es un llamado de atención de un Padre amoroso, de un Padre que en su misericordia nos concede ver eso a fin de llevarnos a Cristo, a fin de que podamos parecernos más a su Hijo, que ese es el propósito para el cual nos ha salvado y nos ha rescatado. ¿Sí? Ese es el bien, como también nuestro hermano Leonardo nos ha estado hablando acerca del bien de Dios, el bien que nos hace el Padre para con nosotros. Y fíjense en que quedan de lado muchas cosas terrenales en las cuales el hombre se puede hacer la idea hoy en día acerca del bien que Dios tiene para nosotros. Y el bien mayor, el bien el cual nuestro corazón, todo nuestro ser debe anhelar y procurar en la gracia del Señor vivirlo, es que seamos formados a imagen de Cristo. Y que muchas veces nos encontramos escogiendo todo tipo de cosas pasajeras. Escogemos antes seguir pareciéndonos al viejo hombre que teníamos cada uno de nosotros, a que parecernos a Cristo. El Señor guarde nuestros corazones para que sea formado su carácter en nosotros. Entonces, vemos todo esto desde aquel carácter de Amán, como lo estamos viendo con todo lo que él trama, con todo lo que él piensa, con lo que idea, con lo que se está haciendo, con lo que se está imaginando en su cabeza que el rey le va a decir que es él el que va a honrarlo, con cómo se va a su casa y se gloría con los suyos, con todo lo que tiene. Bueno, a partir de eso hemos hablado de este carácter, de esta conducta que debemos hacer morir en nosotros. Y si de alguna manera, mis hermanos, nos hemos identificado, si de alguna forma hemos estado en los zapatos de Amán, si de alguna forma hemos estado allí caminando en pos de esa dirección, debemos salir de esos pasos. Y la gracia del Señor es suficiente para ayudarnos a salir de allí. Salir de esas huellas que el Señor no trazó, que Él no nos dio ejemplo de conducirse así de esa forma, para aferrarnos a su perdón, a su gracia, a su favor, a esa gracia que restaura nuestro corazón para parecernos a Él, para buscar su socorro, su fuerza. Cuando llega un momento en el cual decimos, estoy cansado de mí mismo, estoy cansado de lo mismo, en mí mismo, de encontrarme y golpearme con lo mismo, porque quizás estamos mirándonos a nosotros y estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza. Cuando ya parece no haber más fuerzas y uno dice, no, ya está, ¿para qué más? No, ya está, yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy digno de ser llamado un cristiano. Con todo lo que hago, con todo lo que veo, con todo lo que aflora en mí cada día, con todo lo que se puede ver, ¿qué es esto? Pero mis hermanos, aún así, cuando llegamos a ese fondo, el Señor no ha cambiado, el Señor no cambia. Su misericordia no cambia, su favor no cambia. El poder para restaurar, el poder para perdonar, sigue estando a favor de los suyos, para limpiarnos y poder acercarnos con confianza en todo tiempo a ese trono de gracia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo. Pero en ti hay perdón, leíamos en el Salmo 130, para que seas reverenciado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, dice el Salmo 32, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y esto no debería llevarnos a pensar como que, bueno, en nosotros está la capacidad o el hecho de decir yo revierto esta situación en mi fuerza. Mis hermanos, es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento aún también cuando estamos en el fondo. Es el Señor mismo que nos lleva en su arrepentimiento a mirar a Cristo una y otra vez. Algo que no debemos olvidarnos con lo que estamos estudiando, si bien podemos encontrar todo esto y gracias a Dios por su palabra, no debemos olvidar la historia que tenemos aquí, el hecho de que estamos en medio de una persecución, ¿sí? Y una persecución que se repite o viene dándose desde allá desde el huerto. Cuando hablamos, incluso cuando conversamos hoy un poquito la mañana antes de empezar, el hecho de que el enemigo ha puesto todo lo necesario, todas las armas necesarias para hacer frente y poder cortar o impedir la promesa de Dios y perseguir y atacar, matar, destruir a todos aquellos que son de la fe. Y lo vemos poniendo todo lo que está a su alcance para llevar a cabo eso. Impedir que venga la simiente de la cual Dios había prometido, que el cual heriría la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Y el enemigo no juega. Él no juega. Sin embargo, en varias oportunidades nosotros nos encontramos jugando o pensando en cualquier otro tipo de cosas, distraídos de lo que Dios nos ha llamado para hacer, para su gloria, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para ser luz y sal, para anunciar sus virtudes. Él ha querido desde el principio, es homicida desde el principio, dice el Señor, frustrar a cualquier precio los propósitos eternos. Y a través de esto lo que estamos mirando es que el Señor ha preservado en su linaje, aún allí en el cautiverio, como estamos acá, de lo que estamos hablando, en Esther, bajo distintos imperios. Quizás muchos de ellos no entendieron así, no lo vieron así, como vemos en otros libros, algunos se rebelaron, se fueron, pero los que creyeron al Señor se sometieron bajo su poderosa mano y esperaron en Él. Esperaron en Él. Y uno de esos casos es lo que estamos viendo con Esther, Mardoqueo, muchos de los del pueblo que se sometieron bajo su poderosa mano para ayunar, para orar, buscar al Señor en conjunto, esperando que el Señor responda a favor de su pueblo. Otros, quizás, como hemos visto, desertaron a Egipto, otros fueron en busca de otros, pusieron su confianza en el hombre que podía ayudarlo por la cantidad de hombres, de los armamentos que podían tener. Sin embargo, vemos aquí el testimonio de hermanos que se sometieron al Señor. No negaron el mal que estaba delante suyos. Sin lugar a dudas, me imagino que estas cosas, estas situaciones afloraron muchas cosas en el corazón estando allí. El Señor habrá tratado con Mardoqueo, el Señor trató seguramente con Esther, el Señor seguramente trató con el pueblo, con todos los demás que ni siquiera se mencionan. Acá sobresalen quizás Esther y Mardoqueo. Pero ¿cuántos allí atrás? Porque recuerden que cuando se da el edicto del rey, bueno, había grande lamento allí en Susa. La cama de muchos era silicio y ceniza. O sea, no solamente era Mardoqueo y Esther. Entonces el Señor trató con todo su pueblo. Las cosas que salieron a luz, los temores, las dudas, las incertidumbres, o quizás otros animaban a otros, pero pará, el Señor es fiel, el Señor es poderoso, Él puede socorrer, y así. Pero el Señor ha tratado sin lugar a dudas allí. Pero ¿quién iba a pensar, mis hermanos, que en medio de este poderoso imperio, o dentro de este imperio como el que estamos hablando del Medo Persa, bajo quienes están el pueblo judío, se levantaría un enemigo de antaño? ¿Quién iba a pensar que allí, entre medio de todos ellos, iba a estar un Amán, descendiente de Amalek? ¿Quién iba a pensar que esto iba a suceder así de esta forma? Bueno, esto no escapa a nuestro Señor. Sin lugar a dudas, el Señor iba a purificar a su pueblo, iba a perfeccionar, iba a hacer madurarlos en la fe. Sin lugar a dudas, algunos haya tenido temor y esto sirvió para salir a luz ese miedo y confesarlo. No lo sé lo que ha hecho el Señor con cada uno, pero de que llevarlos a parecer más a Cristo o esperar, aferrarse a la promesa,
Eso sucede en sus hijos, eso sucede en los que son de la fe. Pero no es de extrañar que sucedan cosas como estas, de que en medio de este imperio se levante algo así. De hecho, me hace recordar o pensaba en cuanto a el Señor hablando de Faraón. Bueno, dice la Escritura, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, el Señor es soberano, Él es poderoso y sin lugar a dudas aún también dejó que siga el curso de estas cosas así de esta forma. Que se pudiera encontrar un pueblo judío contra un adversario de esta forma y que pueda proceder y que pueda conseguir este permiso para que el pueblo sea aniquilado, para que sea muerto con las fechas que pensaba. Pero sin lugar a dudas, el Señor en ningún momento abandonó a su pueblo. En ningún momento los dejó solos. Y no se lo menciona. Pero por lo que estamos mirando, cómo van dándose las situaciones, vemos al Señor en todos lados. Vemos su mano a favor de su pueblo, guardándolos a cada uno, estando con ellos en todo tiempo, infundiendo aliento a cada uno de ellos, infundiendo ánimo. Ahora, después de lo que pasó la última vez, recuerden que Amán tuvo que pasear a Mardoqueo por toda la plaza, pregonar delante de él que así se iba a hacer al varón cuya honra desea el rey. Recordemos la vergüenza con la que huye Amán, apesadumbrado, confundido, queriendo desaparecer y no estar más allí, quizás hasta no querer tener el cargo que tenía delante del rey. Las cosas que se habrán cruzado por esa mente. Quizás, como a veces decimos, no en broma, quizás en ese momento desearon ser Datán y Abirán y que la tierra los tragase y desaparecer de ese entonces. Pero ¿y a dónde va a ir? ¿A dónde va a conducirse Amán ahora? Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Va a pedirle al rey que lo cuelgue? No. Si el rey ya de todos modos ve a Mardoqueo como un héroe después de todo lo que pasó, quizás podría pensar Amán. ¿Cómo voy a ir al rey a pedirle que lo cuelgue si acaba de leer las crónicas y ve cómo Mardoqueo le salvó la vida? Entonces, ¿a dónde va a ir? Bueno, puede ser que está pensando ir a su casa a buscar consuelo. Al cálido hogar. Nada mejor que aquellos que siempre me dicen lo que quiero escuchar. O quizás está pensando en ver de qué manera remontar esta situación, porque de hecho los que lo aconsejaron hacer la horca fueron sus propios amigos, sus propios familiares. Entonces vamos allí, hogar, dulce, hogar. Vamos a ese lugar. Dice el versículo 13, contó luego Amán a Sera su mujer y a todos sus amigos lo que había acontecido. Miren, no saben lo que me pasó. No saben lo que pasó. Hice todo como ustedes me dijeron. Fui, hice preparar la horca, le hice las medidas exactas, me voy dirigiendo al patio del rey para pedirle que ahorquen a Mardoqueo. No sé qué le pasó al rey, pero el rey me llama, me hace una pregunta. Yo pensé que estaba pensando en honrarme a mí y le empecé a responder pensando en mí y pensé que él estaba pensando en mí y de repente no era para mí la honra. ¿Y para quién era Amán? ¿Para quién era la honra? Para el judío Mardoqueo. Era para el judío Mardoqueo. No era para mí. No era para mí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y bueno, tuve que pasearlo por toda la plaza. Tuve que pregonar delante de él con el caballo real, toda la vestimenta, y diciendo que así se iba a hacer, así iba a ser el rey con aquel varón con quien quería honrar. ¡Qué vergüenza que tengo! ¿Y qué hiciste? ¿Te negaste? No. Ustedes saben que cuando algo se le pone al rey, tiene que hacerse lo que el rey dice. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Me imagino, esto es una pregunta que uno puede imaginarse. Pueden haber, ya no sé si Amán tenía mucha conversación con la familia o no, pero esta es una de las cosas que uno dice, bueno, puede pasar. Entonces le dijeron sus sabios y Sera su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Yo imagino la cara, no me puedo imaginar la cara de Amán cuando escucha esto. La confusión que tenía este varón hasta este entonces, ya con el hecho de ser avergonzado con lo que pasó, y que venga a su hogar con todos aquellos que lo mimaron, que le dijeron siempre lo que quería escuchar, y que de repente les dice, mira, si la descendencia
de este judío mardoqueo, de este hombre de los judíos, delante de quien has comenzado a caer, no lo vas a vencer. Eso habrá sido peor para el orgullo y la soberbia de este muchacho. Los suyos, los propios, los que siempre les decían todas las cosas que él quería escuchar, de repente le están diciendo un pronóstico aterrador para su vida. Si se iba a cumplir o no de parte de ellos lo que estaban diciendo, ellos no sabían. Ellos le decían, mira, si de la descendencia de los judíos es este mardoqueo, no lo vas a vencer. Ahora, ¿por qué van a decir eso? Bueno, vamos a ver eso más adelante. Pero ay, Amán, qué pena, qué desastre. Si Mardoqueo es descendiente de judíos, si tal es su linaje, si delante de ese hombre has comenzado a caer, eres hombre muerto. No lo vas a vencer. Ahora es sorprendente, mis hermanos, que estas personas hagan esta mención. No me imagino, como les decía recién, la cara de Amán al escuchar todo esto. ¿Cómo que voy a caer? Si ustedes recién me estaban diciendo, anoche me dijeron incluso que la horca, que ya estaba todo preparado, que vaya y pida al rey que lo cuelgue y que vaya al banquete tranquilo. Esto genera una confusión grande para Amán. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando tiempo atrás, de que el Señor enloquece el consejo de los sabios. Fíjense al punto que lleva a este hombre por levantarse en contra de Dios, en contra de su promesa, en contra de su pueblo. Amán vas a caer delante de él. Ahora, nosotros nos asombramos cuando... Bueno, quizás un poco más nos asombra Balaam cuando está dialogando con el asna, ¿no? Pero nos asombramos que el asna pueda hablar. Pero es sorprendente que él se ponga a darle conversación a la burra, ¿no? Después de todo eso. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, nos asombra también que personas que no conocen a Dios, como deberían ser, personas en las cuales no les ha resplandecido, que en su corazón está aún todavía inclinado de continuo una y otra vez al mal, personas que aborrecen a Dios, personas que aborrecen a su pueblo, de repente empiecen a hablar acerca de la caída de este varón. ¿Cómo es que tienen en cuenta ellos eso y dicen, mirad, si la descendencia de este varón es del pueblo de los judíos, vas a caer? ¿A qué se refieren? ¿Por qué están hablando de eso? ¿Qué quieren decir con todo eso? Bueno, lo que les decía recién con Balaam, prácticamente pasa lo mismo. Encontramos un hombre caído, como él mismo se declara, pero de ojos abiertos, hablando las verdades de Dios, profetizando a favor de su pueblo. El cuidado de Dios a favor de su pueblo. Más allá que quisieron sobornarlo, más allá que Balac, hijo de Zippor, así es, ¿sí? Más allá de que Balac quiso llevarlo de diferentes ángulos para ver si podía maldecir a Israel, el Señor no lo quiso escuchar. Pero sin embargo, vemos que de sus labios pronuncia bendición a favor de su pueblo, a favor del pueblo de Dios. No decía otra cosa más que lo que el Señor le mandó a decir. Eso también es asombroso y es algo similar a lo que nos encontramos acá con la misma familia de este varón. Personas que no conocen a Dios y que de repente están dictando, profetizando, de alguna forma podemos decir, la caída de este enemigo de Dios y afirmando, una vez más, el poderío del Señor para llevar a cabo sus propósitos. De hecho, vemos, por ejemplo, si leemos de Balaam, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Eso es Números 24, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y también el mismo Balaam va a profetizar o va a decir, o va a dictar la derrota del mismo Amalek, de todo el enemigo de Dios. Por ejemplo, en el mismo 24, versículo 20 dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Este mismo hombre que no conoce, que vemos después cómo lo describe la Escritura al mismo Balaam, que
Todo lo que hacía lo hacía a fin de conseguir el lucro, amor al dinero, y no un amor a Dios, pero está dictando, está hablando lo que Dios iba a hacer con sus enemigos. Y está hablando el favor de Dios para con su pueblo. Por eso no ha de extrañarnos, mis hermanos, que estas personas puedan estar haciendo lo mismo ahora delante de Amán. Se está dictando su propia sentencia y se está exaltando el poder de Dios a favor de su pueblo. Puede que los sabios o amigos y seres de la mujer de Amán no sepan con exactitud de las profecías, pueden que ellos no lo sepan lo que están diciendo, pueden que no hayan escuchado de Balaam, puede que no hayan escuchado quizás en Deuteronomio cuando el Señor da la orden de que Amalek sea destruido, puede que ellos no sepan eso. Pero al igual que cuando salió el pueblo de la esclavitud en Egipto, ustedes recuerdan cómo temblaban las naciones al paso del pueblo de Dios porque Dios iba delante de ellos. Las naciones temblaban, el corazón de los hombres desmayaba, y eso lo dijo Rahab cuando estaban por entrar en Jericó. Hazañas que solo el Señor podía hacer, de causar estragos y destrucción a fin de llevar adelante su propósito, guardando a su pueblo, guardando a sus santos. Aunque muchos de los que estaban allí no le creyeron y murieron en el desierto, pero el Señor guardó a sus santos, a los que le creyeron, a los que fueron en pos de Él. O quizás ellos dicen, mirá, si de la descendencia de este judío has comenzado a caer, si él es descendencia de judíos, quizás lo que tenían en presente es una historia o relatos más cercanos que, por ejemplo, los de Daniel y sus amigos. Años atrás nos encontramos con un Daniel que, si podemos saber, si no me equivoco, enterró a 5 reyes aproximadamente. Entonces pasó Daniel con Joacim, con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío, con Ciro, y fíjense en que, y con todos los que se quisieron levantar para exterminar a Daniel o los amigos de Daniel, el Señor estuvo con ellos. Entonces puede ser que ellos digan, mira, muchos quisieron levantarse en contra de este pueblo o de estas personas, hicieron complot, estaban a punto de matarlos y ya estaba la victoria sobre ellos y sin embargo se dio vuelta la situación. Puede ser que eso es lo que ellos tienen en cuenta y les dicen, mira, si la descendencia de este varón es judía, vas a caer delante de ellos. Pueden haber tenido otras historias, David, Salomón, no lo sé, mis hermanos, no lo dice acá, pero de una u otra manera estas personas estaban hablando de la caída de este enemigo de Dios y que Dios, a través de estas palabras de ellos, que no la comprenden desde la visión divina, están anunciando el fin de Amán y la exaltación de Mardoqueo y la victoria de este pueblo. ¿Sí? Hay algo interesante, mis hermanos, en la palabra descendencia que ellos usan, que tiene que ver con linaje, y algunas versiones la traducen así, pero la palabra que se utiliza es con Z, será, se dice así, y que quiere decir simiente. ¿Sí? Si la simiente de este judío, si él es de la simiente de los judíos, no lo vas a vencer. Sí, eso es lo que se está diciendo. Y teniendo esto así en mente, vamos a ver que es acorde a lo que estamos viendo a lo largo de todo el libro de Esther y va en acorde con toda la Escritura. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo acá. El Señor está preservando su linaje para traer el Cristo, para que venga el Mesías, aquel que va a derrotar al enemigo, que va a herir en la cabeza y que luego le va a aplastar la cabeza cuando Él vuelva y va a terminar para siempre. Pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. El Señor da la promesa, mis hermanos. Nuestro buen Dios está llevando adelante sus propósitos eternos para su gloria y nada ha de frenarlo. Ni siquiera todo el plan que este hombre tramó. Y esto, como lo veíamos, se da desde allí, desde el huerto, la sentencia contra el hombre y su pecado, pero también la promesa esperanzadora de aquel Salvador que nos iba a redimir, que nos iba a salvar, que nos iba a librar de la ira venidera. Y a partir de allí, la persecución y la aflicción, persecución y aflicción. Y el Señor
no cambiando, guardando, siendo poderoso, sosteniendo en todo tiempo a sus santos, a los suyos, a aquellos que, a ese remanente pequeño que de repente se lo ve, o de momento se lo ve tan aplastado, tan allí a punto de ser consumido, pero el Señor revierte la situación y mantiene su promesa, como lo estamos viendo acá. Ya había una sentencia sobre ellos, ya estaban a punto de ser destruidos. Y se sometieron bajo la poderosa mano de Dios y el Señor los guardó y está actuando a favor de sus propósitos por amor a su nombre, por amor a su pueblo, para traer al Cristo. Y Él es fiel. Vemos su fidelidad, su cuidado, enloqueciendo el consejo de los sabios. Y esta historia, mis hermanos, o lo que vemos acá, ya hemos estudiado esto en alguna otra oportunidad, con respecto a lo que encontramos en Apocalipsis 12, de ese cuadro que se nos permite ver de la mujer que está encinta, que es perseguida por el dragón. Y ese es el relato de todos nuestros hermanos a lo largo del Antiguo Testamento, en el tiempo de gestación en el cual iba a venir el Cristo, pero ven que aún así en ese momento hay persecución del mismo enemigo, del mismo Satanás, hasta que ese niño es dado a luz y es arrebatado para el trono de Dios y para su gloria. Pero la persecución también sigue después de eso. Porque el enemigo, Satanás, sabe que le queda poco tiempo y desciende en ira para hacer guerra contra los santos, dice ahí. Pero vemos a nuestro Señor, a pesar de todo lo que se levanta, mantener firmes sus promesas de que había de venir el Cristo, de que había de venir el Salvador, ese Señor, ese Redentor para nosotros, para su pueblo, para todos, para todo aquel que cree. Dice que Génesis, recuerden, voy a mencionar algunos pasajes para de alguna forma respaldar lo que estoy diciendo, pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A Abraham le fue hecha esta promesa también. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Gálatas, Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo, dice acá. También en Génesis se habla de él. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es un apodo, es un título del Mesías. Hasta que venga el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, y estamos hablando del linaje de Judá. Fíjense en cómo el Señor dio la promesa a Abraham, dio la promesa en el huerto, dio la promesa a Abraham, se mantiene un linaje de la tribu de Judá. Y de Judá, dice Hebreos, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada se habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de esta descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, es un sacerdocio inmutable. Fíjense en que se mantiene ese linaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, y dice Moisés, nada se habló de él tocante al sacerdocio. Pero este viene de la tribu de Judá. Viene ese linaje del cual el Señor viene preservando y lo va a llevar a cabo sus propósitos para ser ese sacerdote inmutable que va a ofrecer sus sacrificios por su pueblo. Se va a ofrecer de una vez y para siempre con su ofrenda. Podemos pensar en David también, y cito esto por una cuestión de que ahora van a ver, por ejemplo, dice, y cuando en tus días, por ejemplo, esto es lo que se le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, esto no se cumplió en Salomón, aunque vemos que Salomón le edificó casa, pero el Señor no mora en casas hechas por las manos de los hombres.
Sin embargo, esto está hablando de Cristo, un reino eterno, que también fue hecha la promesa hacia David. Y por eso pienso en Mateo, cuando empieza el Evangelio de Mateo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Señor cumpliendo sus promesas a los suyos. El Señor guardando, a pesar de que se levantó enemigo tras enemigo, queriendo exterminar a todo el pueblo, a todos aquellos que son de la fe, a todos aquellos de los cuales iba a venir el Cristo. Sin embargo, llega el tiempo del Evangelio y dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y eso es precioso. Hijo de David, hijo de Abraham. El Señor cumplió sus promesas. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice la Escritura, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de ser hijos de Dios. Recibiésemos la adopción de ser hijos de Dios. Contra todo pronóstico, mis hermanos, el Señor trae a su tiempo la simiente. Y pensando en esto, podemos hacer mención de tantas cosas. Y fíjense que mucho de eso no ha cambiado y sin embargo el Señor sigue siendo el mismo. Podemos pensar en Abraham, como lo dice Romanos, ya de 100 años, que él se veía como muerto. La esterilidad de Sara. Podríamos pensar en Jacob con sus 4 mujeres y con ese deseo de que quién iba a tener más hijos y quién iba a dar más hijos a él. Podemos pensar en David mismo, tramando un asesinato, tramando todo tipo de males. Podemos pensar en cada uno de los reyes. Sin embargo, podemos pensar en Rahab, podemos pensar en Booz y Ruth, la moabita. Y vemos infinidades de casos. Sin embargo, a través de todo eso el Señor cumplió su promesa. El Señor cumplió su promesa. El Señor guardó a su pueblo, guardó su remanente para que pongan la confianza en aquel que habría de venir y rescatar al hombre de esa iniquidad de la cual ninguno de nosotros podemos rescatarnos por sí mismos. De hecho, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, también se levanta Herodes para matar a todos los niños. Y aún así, el Señor preservó a su hijo, lo envió a Egipto, y cuando murió aquel que buscaba su vida, lo volvió a llamar. Y por eso dice la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos así, de esta forma, que lo que es imposible para los hombres, solo es posible para nuestro Dios. Solo es posible para Él. Esto debería llevar a gozarnos y a confiar en el Señor cada día, de que Él va a llevar adelante sus promesas, sus propósitos, como así lo ha hecho de que un día va a venir el Cristo y lo llevó a cabo. Vosotros adoráis, dice el Señor, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí, ¿ven? Ese linaje siendo guardado, preservado para que venga el Cristo. La salvación vino de allí. La salvación es de Jehová, pero la salvación viene de los judíos. Como hablaba al principio, mis hermanos, muchos no lo vieron así. Muchos no lo vieron de esta manera, ¿sí? A los suyos vino, dice la palabra, fíjense que se cumple la Escritura, se cumple la promesa del Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Señor venía prometiendo que iba a venir el Cristo para rescatar a los hombres de ese estado de corrupción en el cual habían caído, de esa maldición en la cual habían caído, y que Él iba a pagar el precio de sus pecados. Y sin embargo, cuando estuvo entre los suyos no lo vieron así, no lo creyeron. Se levantaron en contra de Él, tramaron males en contra de Él, lo aborrecieron, lo odiaron, lo insultaron. Su familia misma de sangre no le creyó, sino que luego hasta su resurrección, como vemos, y sus discípulos le abandonaron, lo traicionaron, lo negaron. ¿Qué es lo que no padeció nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que no vivió? ¿Qué es lo que no recibió, mis hermanos? La misma promesa que se había dado allí en el huerto, presente delante de todos, entre todos los hombres, entre aquellos en los cuales también a los padres habían sido hechas las promesas, y no lo recibieron.
No le creyeron, se burlaron. Algo que coinciden los amigos, los sabios, Ceres, la mujer de Amán, con aquellos que estaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es en estas palabras que ellos dicen de lo que va a acontecer, de esta forma de proceder que se está dando la situación. ¿Sí? Vas a caer delante de Mardoqueo porque este es del linaje de los judíos. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, vamos a ir ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículos 47, cuando nuestro Señor Jesucristo también estuvo entre nosotros, entre los hombres, los fariseos, con el mismo odio, con la misma rencor, tramaban matar al Señor, y dice el Evangelio: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, así que desde aquel día acordaron matarle. A diferencia de Mardoqueo, a diferencia de Mardoqueo, la situación, mis hermanos, que está atravesando el pueblo judío en el tiempo de Mardoqueo va a dar un giro inesperado en ese entonces, incluso para nosotros, incluso para el pueblo. ¿Cuál es el cambio? Bueno, que Mardoqueo y el pueblo, como sabemos más adelante, no van a morir. El Señor está cumpliendo su promesa. Va a hacer todo lo posible para llevar a cabo su promesa de que venga el Cristo. Pero no fue así con nuestro Señor Jesucristo. No fue así con Él, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que gustar la muerte para llevarnos a la gloria, para llevarnos hacia el Padre, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, los hombres están tramando el mal, los hombres lo están viendo de una mala manera para hacer daño, pero sin embargo Dios está a través de todo esto, o sobre todo esto, pensándolo para bien, a fin de preservar a su pueblo, a fin de traer la salvación que Él había prometido desde el principio, o desde antes de los tiempos. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que brota del corazón, el Señor va a cumplir su promesa, y aquí está el Cristo, aquí está el Salvador. Ellos, fíjense en que lo que están pensando es en matar y destruir, como también se menciona en otra parte de la Escritura. Pero sin embargo Dios está pensando en hacer bien. Está pensando en traer justicia, salvación de poderosos enemigos que nosotros no podíamos librarnos. Ellos están pensando en matar y destruir, y el Señor está sacando a luz por medio de Cristo su justicia, la vida y la inmortalidad. Fíjense en que la Escritura dice así, y de hecho Zacarías, el padre de Juan, lo menciona así, dice en el Lucas capítulo 1, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esto mismo se está dando con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor vino, anunció que el reino de los cielos se acercó entre nosotros, llamó al arrepentimiento, vivió de una forma perfecta, justa, santa, de la manera que ninguno de nosotros, ninguno de los hombres ha podido vivir. Murió, resucitó, ascendió a lo alto, se sentó en el trono, y Él es el Rey sobre Sión, el santo monte de Dios. Y esta es su iglesia. Estableció su reino. Y lo llevó a cabo. Lo hizo
posible, mis hermanos. Nosotros, sus heraldos, alcanzados por su misericordia, proclamamos su verdad. Fuimos llamados para anunciar sus virtudes, su evangelio, ser luz y sal, vivir una vida santa y piadosa, apartándonos de los deseos mundanos, renunciando a la impiedad. Cristo se entregó para eso. Nuestro Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que cada uno de nosotros podamos seguir sus pisadas, podamos seguir fielmente a nuestro Señor. Para que podamos vivir el Evangelio en hecho y en verdad. Aunque de momentos nos encontramos de que no somos fieles al Rey. Aunque de momento nos encontramos que no respondemos como Él vivió. Pero sin embargo, como les decía al principio, encontramos que Él es misericordioso y nos recibe una y otra vez, extendiendo el cetro de su gracia. Nos da la ración diaria para avanzar en su poder y expandir el reino, anunciar sus virtudes, viviendo cada día en sus pasos y siendo un solo pueblo en Él. Un solo pueblo. Un solo pueblo. Un solo pueblo antes de que Él venga, un solo pueblo después de que Él venga. ¿La persecución terminó? No. Nos encontramos todos los días en batallas contra el enemigo, contra nosotros mismos. Seguimos siendo afligidos y perseguidos, pero el Señor preserva a su pueblo y un día va a volver. Un día va a volver sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Amén. Y como hemos visto esa fidelidad del Señor a lo largo de todos los tiempos, y cómo Él ha cumplido de que venga Cristo y nos rescate de esta vana manera de vivir, así también Él va a volver para rescatarnos y salvar a todos los que en Él esperan. Mientras tanto, nosotros, su pueblo, el pueblo judío, porque no es judío, dice Pablo, el que lo es exteriormente, sino el interior, así lo dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza de la cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Una nación santa que tiene aborrecimiento por el pecado. ¿Le suena conocida esa nación? ¿Le suena conocido o le parece conocido esa descendencia, ese linaje? Bueno, mis hermanos, es usted, es cada uno de los que fueron rescatados de esa vana manera de vivir por Cristo, para anunciar sus virtudes, para vivir en santidad, en justicia, en amor, en misericordia, para que aun cuando, como suelo decir en varias oportunidades, aun cuando la muerte golpeara nuestra puerta, podamos honrar al Señor, sea por vida o por muerte, en todo tiempo. Pero fíjense que Él ha cumplido sus promesas y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo siempre. Sigue siendo el mismo siempre. De hecho, dice, fíjense, hablando de la simiente, que hemos sido renacidos de esa simiente incorruptible, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, nos ha hecho renacer. Esto es sobrenatural, no tiene nada que ver con la voluntad del hombre. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y gracias a Dios que por medio de Cristo se hace posible esta vida piadosa y así ha de ser hasta que Él vuelva. Mientras tanto, aflicción, luchas, pruebas, todo tipo de cosas va a padecer su iglesia, pero el Señor va a volver a buscarla, como también lo prometió en un momento que iba a venir y vino, y va a volver, ahora. Quiero que nos quedemos con las palabras del Señor a Pedro,
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es otra promesa. Fíjense en que el enemigo intentó aplastar a este linaje, sin embargo, no lo pudo hacer. El enemigo intenta exterminar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, tampoco lo va a poder hacer porque es otra promesa del Señor. Él lo dijo así y así se hará. Y aguardamos su regreso hasta que Él vuelva. Amén. Bueno, espero que podamos considerar esto, mis hermanos, para disfrutar del Señor cada día, de su cuidado. A pesar de que muchas veces nos encontramos con nosotros mismos, a pesar de nosotros mismos, a pesar de las dificultades que pueda haber, a pesar de la aflicción, de la afrenta, pero Él es fiel. Él llevó adelante su promesa y nosotros podemos descansar en Él y encontrar socorro cada día para nuestra vida. Amén. Oremos al Señor y continuemos con la reunión y el Señor bendiga nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias por tu cuidado y tu compasión y que eres inmutable. Gracias, Señor, porque has llevado a cabo esta promesa. Has enviado a tu Hijo para que nos rescate, para que nos salve. Has enviado a tu Hijo, Señor, como propiciación de nuestros pecados. A su tiempo, Señor, lo ha hecho posible. Y también esperamos que Él vuelva. Y tu palabra, Señor, tu promesa, guíanos para que podamos aferrarnos a ella. De que un día vas a volver, te vamos a ver cara a cara. A pesar de todo lo que pueda pasar en este mundo, a pesar de todo lo que la iglesia pueda atravesar, a pesar de los enemigos que se levanten, más allá de todo lo que pueda acontecer, Señor, que podamos honrarte por vida o por muerte, que podamos honrarte en toda nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar. Socórrenos, Señor, sostén a tu pueblo, guárdanos, ayúdanos a mantenernos firmes cada día, buscando honrarte, Señor, en tu fuerza, en tu gracia, en tu favor. Que tú seas conocido, Señor, por nuestra manera de vivir. Tu palabra dice, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y que también vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos a que nos aferremos a tus promesas y no la tengamos en poco, sino que sean de ánimo para nuestro andar diario, para seguir avanzando hasta que te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús oramos. Amén.